En los confines de Harán, una próspera ciudad mesopotámica donde la vida seguía el ritmo de las caravanas y los dioses familiares, vivía Abram, un hombre de 75 años. Había construido una vida, poseía bienes considerables y era el patriarca de una casa numerosa. Sin embargo, su destino estaba a punto de ser irrevocablemente alterado por una voz que trascendía lo terrenal, una voz que hablaba directamente a su espíritu. Jehová, el Dios Altísimo, había interpelado a Abram con una orden que desafiaba toda lógica y costumbre. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. El mandato era radical. Implicaba abandonar todo lo conocido, la seguridad de su clan y las raíces de su herencia, para aventurarse en lo incierto, guiado únicamente por una promesa divina. Pero junto a este mandato venían promesas de una magnitud asombrosa. Jehová le aseguró: «Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición». Abram, que no tenía hijos propios, escuchó la promesa de una descendencia incontable que formaría una nación poderosa. Su nombre, ahora solo conocido en Harán, sería engrandecido más allá de sus fronteras. Y lo más extraordinario, no solo sería bendecido, sino que él mismo se convertiría en un canal de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta última promesa resonó con un eco universal, implicando que el destino de Abram estaba intrínsecamente ligado al bienestar de la humanidad entera. En el corazón de Abram, la magnitud de estas palabras debió haber provocado una mezcla de asombro, reverencia y quizás una punzada de incredulidad humana que rápidamente fue eclipsada por una fe inquebrantable. La voz de Dios no dejó lugar a dudas, y Abram, con una determinación que solo la fe podía forjar, respondió con obediencia. Sin vacilación ni discusión, se fue Abram como Jehová le dijo. La partida de Harán fue un espectáculo de proporciones considerables. Abram no viajaba solo. Consigo llevó a Sarai, su esposa, una mujer de una belleza notable y una fortaleza silenciosa. También los acompañaba Lot, hijo de su hermano Harán, quien, quizás por lealtad familiar o por la expectativa de una nueva vida bajo la égida de su tío, se unió a la expedición. La caravana era vasta, todos sus bienes que habían ganado con esfuerzo en Harán, incontables cabezas de ganado y las personas que habían adquirido, es decir, sus numerosos siervos y criados que formaban parte integral de su casa. A sus 75 años, una edad en la que muchos buscaban el sosiego y el reposo, Abram emprendía su más grande aventura, dejando atrás la familiaridad de Harán para marchar hacia lo desconocido, con el horizonte como único mapa y la promesa de Dios como su brújula. La larga travesía, bajo el sol implacable y a través de paisajes cambiantes, llevó a la comitiva hacia el sur. Días se convirtieron en semanas, y semanas en meses, mientras el polvo del camino se adhería a sus ropas y la determinación marcaba cada paso. Finalmente, tras un viaje arduo y lleno de expectativa, salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. La promesa comenzaba a tomar forma tangible ante sus ojos. Abram, una vez en Canaán, no se detuvo a establecerse de inmediato. Su peregrinaje continuó, explorando la tierra prometida. Pasó por aquella tierra hasta llegar a un punto geográfico significativo, el lugar de Siquem, específicamente hasta el encino de More. Era un sitio prominente, quizás un punto de encuentro o un lugar sagrado para los habitantes locales. Y allí, en esa tierra que le había sido prometida, Abram se encontró con una realidad evidente. El cananeo estaba entonces en la tierra. La posesión no sería inmediata ni sencilla. La tierra ya estaba habitada.
Fue en Siquem, bajo la sombra del majestuoso encino de More, donde Jehová se apareció nuevamente a Abraham. Esta aparición no fue solo una reafirmación, sino una concreción de la promesa. Con una claridad inconfundible, Dios le dijo: «A tu descendencia daré esta tierra». No solo sería una nación grande, sino que esta tierra específica donde ahora pisaba sería el hogar perpetuo de sus descendientes. La promesa, antes genérica, se hacía geográficamente específica. Con el corazón desbordante de gratitud y una fe aún más afianzada, Abraham respondió a la manifestación divina con el acto más profundo de adoración. Con sus propias manos reunió las piedras disponibles, una a una, y comenzó a erigir un montículo sagrado. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Este altar no era solo un monumento, era un testimonio visible de su encuentro con Dios, una marca de la promesa y un lugar de comunión. Un recordatorio perpetuo de que esa tierra había sido solemnemente entregada a su linaje. Pero la jornada de Abraham no había concluido. Impulsado por la guía divina y la necesidad de explorar y marcar su presencia en la tierra, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Betel, que significa casa de Dios, y Jai, su vecina al oriente, marcaban otro punto estratégico en el paisaje. Allí, en la cima de aquel monte, Abraham plantó su tienda, un símbolo de su existencia itinerante, de su estatus como peregrino en la tierra prometida. Y de nuevo, fiel a su patrón de devoción, edificó allí altar a Jehová. No era un mero ritual, sino una efusión genuina de su espíritu, un acto de continua adoración y reconocimiento de la soberanía de Dios en cada paso de su viaje. En ese lugar elevado, con las montañas y los valles extendiéndose ante él, Abraham invocó el nombre de Jehová. Probablemente elevó oraciones de agradecimiento, de súplica y de reafirmación de su compromiso, abriendo su corazón a su Dios, el mismo que le había llamado y le había prometido tanto. Finalmente, la ruta de Abraham lo llevó a seguir avanzando hacia el sur. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev, adentrándose en las tierras semidesérticas del sur de Canaán. Su vida era ahora una constante peregrinación, un testimonio andante de fe y obediencia, siempre en movimiento, siempre bajo la guía divina, esperando la plena realización de las inmensas promesas que Jehová le había entregado. Este pasaje es fundamental en la teología judeo-cristiana porque establece el pacto abrahámico, un modelo de la relación entre Dios y la humanidad basado en la fe y la promesa. El significado profundo radica en que la fe no es un sentimiento, sino una respuesta de obediencia a la palabra de Dios, incluso ante un futuro incierto. Abraham es llamado a abandonar toda su seguridad, tierra, parentela, herencia, a cambio de una promesa divina que parece imposible: ser padre de una gran nación a sus 75 años y sin hijos. Su obediencia inmediata lo convierte en el arquetipo del creyente. La promesa no es solo para él y su descendencia, el pueblo de Israel, sino que tiene un alcance universal. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra, lo que anticipa un plan de redención para toda la humanidad. Cultural e históricamente, el llamado de Abraham es radical. En el antiguo cercano Oriente, la identidad, seguridad y prosperidad de una persona dependían por completo de su clan y su tierra. Dejarlo todo era convertirse en un extranjero vulnerable. Además, Abraham provenía de una cultura politeísta, Ur y Harán, por lo que este llamado implica también una ruptura con la idolatría para seguir a un único Dios soberano. Su viaje por Canaán, construyendo altares en una tierra que aún no le pertenecía y estaba habitada por otros pueblos, el cananeo estaba entonces en la tierra,
Demuestra que su verdadera posesión y seguridad no estaban en un territorio físico, sino en su relación y comunión con el Dios que se le había revelado. La historia de Abraham nos enseña una poderosa lección de confianza radical y acción valiente ante lo desconocido. A los 75 años se le pidió que dejara todo lo conocido, su hogar, su familia, su comodidad, para ir a un lugar que aún no se le había revelado. No tenía un mapa completo, solo una promesa y la convicción de una guía superior, y aún así se fue. En nuestra vida moderna, esta historia nos reta a salir de nuestra zona de confort cuando sentimos un llamado a crecer o a emprender algo nuevo. Ya sea un cambio de carrera, mudarse a una nueva ciudad, iniciar un proyecto personal o dejar atrás hábitos que nos estancan. El principio es el mismo. No esperes tener todas las respuestas o la ruta perfecta. Lo crucial es dar ese primer paso con fe, confiando en que tu potencial se desplegará y que el camino se irá revelando a medida que avanzas. Tu tierra prometida está más allá de tu zona de confort. Atrévete a dar el primer paso y el resto se manifestará.